hablábamos del tiempo, hablábamos de este es nuestro tiempo y este es el tiempo. Ustedes me han estado escuchando desde enero diciéndole que estamos en tiempos diferentes, ¿cierto? Hay tiempos y este es el tiempo. Este es el tiempo para un nuevo comienzo, este es el tiempo para ver cambios, este es el tiempo para moverse de la orilla, para salir de la arena. Esta es una palabra que tiene que marcarte de por vida. Tú no puedes seguir en la arena, porque en la arena está el que está observando. La arena es de los observadores, no de los que buscan milagro. La arena es de los que están mirando, no de los que son parte del mover de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Cuando usted va a la playa y usted se queda en la arena a mirar todo lo que se están divirtiendo, ¿verdad que sí? Imagínese en la playa, cuando usted dice yo no me voy a bañar, no voy a coger ese sol, me voy a quedar en la arena, me quito los zapatos y me quedo en la arena y me pongo a mirar lo que bollan, lo que se hunden, lo que nadan, lo que van, lo que vienen, lo que brincan, lo que saltan, ¿cierto? ¿Cierto? Así mismo es en Dios. Así mismo ese es el evangelio. Si te paras en la arena a observar lo que está pasando a fulano, lo que Dios está impactando, lo que Dios está entregando, lo que Dios te está cambiando. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Cuando estás en la arena te convierte en un crítico, en un observador y a veces hasta en un chismoso, porque entonces empieza a juzgar, empieza a mirar, empieza a ver lo que está pasando. No eres parte, pero quiero ver por qué él está haciendo eso con esa bandera, qué significado tiene, qué importancia tiene, porque hay allí a un niño que lo tienen ahí de pie, que ha pasado y viene el otro niño y lo sustituye. Y usted no entiende nada porque usted está en la observación y entonces se queda en la crítica. El que está en la arena, ¿sabes qué pasa también? Va a llegar un tiempo en que el enemigo te va a seducir. El enemigo te va a seducir y va a tratar de sacarte de la arena. Y cuando te saca de la arena te va a llevar al mundo. Y luego se va a encargar de que el mundo no te suelte. Hermano, usted tiene que aunque sea mojarse los pies. Usted tiene que sea mojarse los pies. Usted tiene, aunque sea, meterse hasta los tobillos y pedirle a Dios que le siga empujando, que le siga llevando para llevar el agua a las rodillas y que siga empujando para llegar el agua a la cintura y que lo siga empujando para llegar el agua a los hombros. Así que este es el tiempo para tomar decisiones. Este es tu tiempo. Y quiero leer este verso en el libro de Juan, capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17, voy a estar leyendo en la NTV. Bien, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el libro de Juan, capítulo 17, verso 1, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Gracias, Señor. Oremos, Padre. Padre, tu palabra es viva y es eficaz. Y está siendo expuesta para que no vuelva a ti vacía, sino para que cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando en esta mañana. Padre, que nuestra tierra sea fértil para que esta semilla pase el proceso que debe pasar. La semilla cae a la tierra, muere, germina y da frutos y muchos frutos. Que cada semilla que sea sembrada en nuestros corazones, cada palabra que aquí se establezca, cada palabra que tú traigas, Dios, a este altar, cada palabra que tú pongas en los corazones nuestros, Padre, no sean palabras más, sino palabras que den fruto, palabras que podamos ver la gloria tuya, palabras que puedan, Señor, fructificar, palabras que puedan ser enseñables a otro. Padre, que seamos enseñables para ser portavoz de tu palabra, para ser canal de bendición a otros, porque ese es nuestro llamado, Dios, a ministrar la vida de otras personas. Pero hoy estamos recibiendo para poder darle. Padre, he recibido, he sido vasija, Padre, he sido enseñable para que tú me entregues. Y hoy, Padre, quiero pedirte que me permitas ser un canal de bendición para mis hermanos. Que ellos, como vasija con un tesoro dentro, puedan recibir la enseñanza, puedan recibir la palabra.
en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien triste aquí, salga gozoso. Si hay alguien preocupado aquí, salga seguro de que tú estás con él. Si hay alguien aquí que está acongojado, Padre, reciba fe, reciba fortaleza. Si hay alguien que tiene espíritu de duda, si hay alguien que tiene espíritu mortificando su mente, trayendo miedo, trayendo temores, trayendo dudas a su vida, Padre, hoy tú le dé una fe fuerte, que crezca su fe, que entienda que tú eres el Dios de todos los tiempos, el mismo Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, el Dios que nos levanta y el Dios que nos fortalece, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: esta ha llegado mi hora. En diferentes momentos Jesús estuvo con sus discípulos y le decían cosas y él decía: todavía no ha llegado mi hora. Y entienda, cuando hablamos de hora, hablamos de tiempo. Aquí cuando Jesús dijo no ha llegado mi hora, o cuando dijo ha llegado mi hora, no habla de terminar su vida. Muchos creen que cuando Jesús dijo Padre, ha llegado mi hora, es que está diciendo llegó la hora de morirme, llegó la hora de partir de esta tierra, llegó la hora de irme. Es como alguien cuando perdemos un familiar, un hermano, un amigo, un padre, una madre, y decimos partió porque llegó su hora. Aquí no se habla de esa hora. Aquí se está hablando de la hora, del tiempo, del cumplimiento del propósito de Dios. Él hablaba del tiempo. Ha llegado mi tiempo, ha llegado mi momento para yo cumplir el propósito que anhelo, ese propósito por el cual fui enviado, ese propósito que fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Venir a reconciliarnos con Dios. Esa era la hora donde Él se iba a ser hombre y Dios que era, iba a recibir el pecado, el castigo que a nosotros nos correspondía. Iba a cumplir su propósito, iba a ser manifiesto el por qué vino a la tierra. ¿Ustedes están conmigo? Así que esa no es la hora de la muerte, es la hora del cumplimiento de tu tiempo. Y es lo que Dios quiere que tú vayas identificando en esta mañana, que ha llegado tu tiempo, que es la hora, que es el tiempo. Ahora bien, cuando Jesús, después de ser bautizado, partió al desierto, fíjense que hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de cumplimiento, pero hay un tiempo para avanzar hacia el cumplimiento del propósito. Quiero que me entienda. Hay un tiempo de formarse, hay un tiempo de recibir, hay un tiempo de formarse para avanzar al cumplimiento del propósito. ¿Están conmigo? Y es ahí donde nosotros tenemos que estar claros en qué hora y en qué tiempo tú estás. Cuando Jesús fue bautizado, que fue donde fue evidenciado, porque vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Inmediatamente después de eso Jesús fue al desierto, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Satanás se preparó muy bien, porque él lo había hecho al inicio de la creación del mundo. Él llegó, vio lo que Dios había hecho, vio las maravillas, y él, muy oriundo, ¿verdad?, habló con la mujer, la sedujo, la mujer habló con el varón y le entregaron todo a Satanás y sus demonios. Le entregaron el reino porque fueron tentados y cayeron. Y no crea usted que Satanás no se esforzó mucho más, el Señor lo reprenda. Se esforzó mucho más porque ahora iba a trabajar con el que le iba a ser destruido. Obviamente él no conocía todo el plan de Dios porque no lo podía conocer. Y cuando Jesús es llevado al desierto, entonces él trata de seducirlo, de tentarlo, a ver si lograba algo. Por eso me llama muchísimo la atención cuando Satanás lo tentó en tantas cosas y no logró nada. Dijo: espérate, déjame tirar mi última y mejor carta. Todos los reinos son míos y yo se lo voy a entregar a quien yo quiera entregárselo. Porque el hombre se lo entregó. ¿Sí? Usted está consciente de eso, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, le entregó todos los reinos y la autoridad que le dio Dios sobre la tierra, se lo entregó a él.
Entonces él dijo, déjame tirar mi última carta y mi mejor carta. Le voy a dar todo lo que tengo, pero tengo que hacer que caiga. Y le dijo, si me adora, te entregaré todos los reinos que tú estás viendo, porque a mí se me fue entregado. Eso es lo que dice la palabra. Yo no sé cómo se sintió, ese fue un momento como, ta, 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 ¿qué va a pasar? Ah, ¿te gustó ese chica ahí? ¿Verdad? Y viene Jesús y le dice, Jesús lo miró como que de arriba abajo y le dijo, ¿y este? Pero ¿y este? ¿Con quién cree que está hablando? Solo a Dios se te adorará, se adorará. Solo a Dios se adora. Así que cuando Jesús le entregó la palabra tan poderosa y la autoridad de que la adoración solo le pertenecía a Dios, en ese mismo instante Satanás se sintió el más derrotado de todos los demonios, me imagino. Una vez más me derrotan y una vez más me sacan de contexto, como lo sacaron del cielo. Pero Jesús sabía en cada momento cuál era su hora y su tiempo. Así que cuando él fue a la boda de Canaán y su madre le dijo, mira, se acabó el vino, le dijo, ¿y eso a nosotros qué? Eso no va contigo, ni con nosotros. Mujer, todavía no es mi hora. Léase, cuando digo hora, todavía no es mi tiempo. No obstante, la madre hizo lo que hizo y él hizo lo que hizo, pero no era su tiempo. En cada momento que los discípulos tuvieron tiempo, ¿verdad?, para hablarle, decía, no es mi tiempo. Ahora yo quiero que nosotros entendamos algo del tiempo. Porque oímos, no es mi tiempo, es el tiempo o es el tiempo de Dios. El tiempo se puede dividir o se puede, vamos a decir, clasificar en lo que es el crono y en lo que es el kairo. Y podemos definir como el tiempo crono se refiere a la medida de los días que son cuantitativos. Por ejemplo, mi tiempo de 10 horas, mi tiempo de 11 horas, mi tiempo de 20 años. O sea, ese es el tiempo. Tengo 5 años en esto, tengo 20 años en esto. Ese es el tiempo crono. Va con el crono. Es como cronológico, ¿verdad? Ese es el tiempo crono. Ahora, ¿cuál es el tiempo kairo? Que es el tiempo que diríamos que sería el más importante. Es el tiempo oportuno, es el tiempo de Dios. El tiempo kairo no es el tiempo crono. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Hello. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y ese es el gran problema de los cristianos, que creemos que nuestro tiempo se tiene que ajustar al tiempo de Dios. Espérate, Dios, tú me llamaste, yo sé lo que tengo que hacer, pero dame un chance. Ahora no, tengo que resolver problemas, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y nunca va a tener que ver con tu tiempo. Probablemente Dios te entregue una misión, Dios te entregue un ministerio, pero tú empiezas a dilatar en hacerlo. Y cuando decides, hoy Señor, recibí una palabra, a partir de hoy voy a retomar lo que me dijiste y voy a serte obediente. Pero pasaron 8 años y ese ministerio te lo di por 10. Solo te quedan 2 años cuando abriste los ojos. Pero en otro caso puede suceder peor. Puede sucederte como le pasó a Saúl. Cuando Dios le dijo a Samuel, ve y unge al hijo de Isaí, porque me he buscado rey. Dios puede decir, ok, déjame ungir a otro, me voy a buscar a otro en lugar tuyo. Me voy a buscar a otro o a otra en tu lugar, porque tú no has hecho lo que tienes que hacer. Podemos ver el ejemplo de Pablo. Me llama mucho la atención Pablo. Pablo, ustedes saben que era perseguidor de los cristianos, pero dentro de su creencia y su convicción
de defender la ley, él mataba a los cristianos, ¿cierto? ¿Están conmigo? Pero Pablo fue confrontado con Dios, por Dios, y fue derribado del caballo, y fue formado y fue mudado para otro hombre. Literalmente 3 días ciego en la oscuridad natural, pero en la luz de Cristo. La Biblia no define todo lo que vivió Pablo ni lo que recibió en esos 3 días de oscuridad en sus ojos naturales, porque sus ojos naturales lo apartaron de lo que él sabía y de lo que él veía. Con sus ojos naturales el Señor lo desvinculó. Es como que lo estaba reformateando. Dios estaba reformateando a Pablo. Dios estaba cambiando su chip. Dios estaba cambiando su configuración humana, y en esos 3 días Dios hizo algo poderoso. En esos 3 días Dios lo reformateó, porque su mente se quedó cero, quedó en negro, o sea, no veía nada. Su intelecto se quedó a un lado, su capacidad se quedó a un lado, todos sus logros se quedaron a un lado. Ahora estaba desnudo, ciego frente a Dios. Sabe que muchos de nosotros tenemos que recibir un impacto de esa manera para poder dejar que Dios nos reformatee. Porque en este tiempo Dios quiere cambiar condiciones. Y cuando hablo de reformatear, usted sabe de qué estamos hablando. Cuando usted tiene que reformatear un equipo, o cambiarle el disco duro, o ponerle un avanzado, a ponerla más rápido, más avanzado. A veces no tienen que borrar el disco duro y poner un disco duro nuevo para empezar a llenarlo de las cosas de Dios y sacar todo lo otro. Pero como lamentablemente a nosotros no nos sacan el disco duro y nos ponen otro, nosotros mismos con la palabra tenemos que ir limpiando tu disco. Hello, dile al que está a tu lado, ¿estás limpiando tu disco? Hay que limpiar el disco duro. Hay que sacar las costumbres, hay que sacar las nimiedades, hay que sacar las actitudes, hay que sacar las reacciones, hay que sacar la ira, hay que sacar la falta de perdón, y sacando para que empiece a entrar lo nuevo. Es la importancia de entrar en las aguas, es la importancia de entrar. Cuando tú entras, Dios dice: estás listo para recibir lo nuevo. Y si estoy listo para recibir lo nuevo, tengo que vaciarme de todo lo viejo, de las mismas costumbres. Ay, es que yo soy así, y que tú eres así y has sido así todo el tiempo, pero te dice el Señor: se acabó de ser así, ahora será a la manera de Dios. Tú no puedes decir: heme aquí, Señor, yo estoy aquí para obedecerte, para recibir bendiciones, pero sigo siendo a mi manera, reaccionando a mi manera, enojándome de la misma manera. Tenemos que ser transformados. Por eso Pablo decía que en una de sus cartas, ¿verdad?, en el libro de Romanos, que nuestra mente tenía que ser renovada día a día, para llegar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que cuando Pablo salió a la luz nuevamente, cuando le quitaron la ceguera, cuando Ananías lo visitó y lo sacó de esa oscuridad física que tenía, pero una luz diferente, me imagino que su rostro estaba totalmente transformado. ¿Qué hizo Pablo con su pasión? Empezó a predicar el evangelio y a hablar de lo que a él le había pasado. Y es interesante porque cuando entramos en nuestro primer amor y en esa pasión, Cristian, queremos decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero resulta que muchas personas lo estaban mirando y decían: ¿y este no era el que mató a Esteban? Él estaba ahí cuando mataron a Esteban y lo apedrearon. Este no era el que perseguía a los cristianos. Y no todo el mundo creía en él. Y algunos judíos quisieron incluso matarlo. Y diríamos que es una reacción probablemente normal, porque creemos a veces que Pablo volvió a una nueva vida y todo fue color de rosa. No, quisieron matarlo incluso.
y los creyentes lo mandaron de vuelta a su ciudad de Tarso. Entonces Pablo entendió algo, y quiero que usted ponga mucha atención a esto. Pablo entendió algo. Pablo entendió que el mensaje que él tenía de su reformación no podía ser lo único con lo que él predicara. Hello. Hay gente que está limitando la palabra, se limita solamente a eso. Sí, tuviste experiencia, pero hay más en la palabra de Dios. Y Pablo sabía que necesitaba ser formado. Pablo sabía que necesitaba ir más allá. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Y vamos a leerlo en Gálatas capítulo 1, verso 16. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, hello, ¿están conmigo? En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se fue por 3 años al desierto. ¿Usted sabía eso? 3 años se fue a la ciudad de Arabia, o sea, al desierto de Arabia. 3 años para ser formado, para oír la voz de Dios. Dice, no fui a buscar a los apóstoles que estaban antes. No fui a buscar consejos de hombre. Imagínense, el mismo Pedro, él tuvo que confrontarlo más adelante, porque Pedro le predicaba a los judíos, pero compartía con los gentiles. Pero cuando venían los judíos, Pedro tenía miedo y le echaba a un lado a los gentiles y nada más se quedaba con los judíos, porque Pedro estaba equivocado. Por eso Dios levanta a un hombre que va a formarse para tomar su tiempo, porque llegó su tiempo. Pablo duró 3 años en el desierto recibiendo formación, revelación, instrucción. ¿Están conmigo? Es mucho 3 años en el desierto, ¿verdad? Mucho 3 años en el desierto. Pero Pablo aprendió a orar en el desierto. Por eso en todas sus cartas él dice, oro constantemente por ustedes. Oren los unos a los otros, porque él les fue enseñado en el desierto a orar. Quiero que ponga mucha atención, porque Pablo no recibió esto de hombre humano. Porque en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Ni las arañas, ni los alacranes, ni nada, ni la arena habla. Ahí solamente habla Dios. ¿Están conmigo? Así que Pablo fue instruido, recibió revelación. Dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 y 24. Pablo aquí fue instruido. Miren cómo él lo dice en Primera de Corintios capítulo 11, 23 y 24. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. ¿Lo están leyendo? Yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. No lo recibió de hombre, no lo recibió de apóstoles, no lo recibió de nadie, lo recibió del mismo Dios. Porque Pablo fue enseñado e instruido por él. Dice que la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esto lo recibió Pablo. Y tú puedes decir, bueno, pero los discípulos lo sabían porque estuvieron ahí. Pero Pablo no estuvo ahí, acuérdense. Pablo lo pudo aprender de Pedro, pero él decidió recibirlo de Dios. Dije, no voy a buscar instrucción, me voy a meter con Dios. El problema aquí es que hay gente que necesita meterse con Dios para que pueda tomar la decisión de hacer lo que Dios quiere que haga en su tiempo. Fue tiempo para reflexionar, fue tiempo para recibir revelación. Señor, Pablo tenía las revelaciones más espectaculares que nadie tuvo. Las cosas que Pablo habla en sus cartas no están en los evangelios, que los recibieron los que estaban con Jesús.
Pablo recibió revelaciones que no las recibió Pedro, ni Santiago, ni Lucas, ni Marco. ¿Están conmigo? Usted tiene que entender el evangelio de Jesucristo y saber cómo se llega a alcanzar lo que usted está deseando y está necesitando. Dice Gálatas capítulo 1, verso 11. Gálatas capítulo 1, verso 11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. El evangelio que Pablo predica, que es el evangelio que nosotros seguimos las cartas paulinas, es el evangelio de Jesucristo que se le fue entregado de primera mano a Pablo, porque Pablo fue el tercer cielo, hermano. Pablo no está inventando. Hay alguien que estaba ayer en una clase y me dice, y oigo una señora que dice: ay, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres. Cuánta ignorancia. Dios tenga misericordia. Lo que Pablo escribía, y es lo que nosotros aprendemos, lo recibió de primera mano, hermano. No lo recibió de hombre, no lo recibió de ser humano, ni de animal, ni lo encontró en el rollo, ni en el Torá. Dice, no lo recibí por razonamiento humano. Dice el verso: no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Y usted tiene que decir gloria a Dios y darle un aplauso a Cristo. Fue recibido por Jesucristo su mensaje, su enseñanza, su palabra. No se deje confundir de razonamientos humanos, ni de corrientes que andan por ahí. Por eso Pablo dijo: si viniera un ángel del cielo y te predicara algo diferente a lo que yo te estoy predicando, sea anatema. Porque que Pablo sabía la fuente de la que había recibido. Así que nadie podía traer un mensaje diferente al que él estaba predicando. Así que se preparó y llegó su tiempo. Se preparó y entonces llegó su tiempo. Este es tu tiempo. Dile al que está a tu lado: este es tu tiempo. ¿Qué más vas a seguir esperando? Así que Pablo se preparó porque sabía que estaba llegando su tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Pablo empezó su ministerio de predicación. Junto con Bernabé fue a muchísimas ciudades. Usted puede seguir leyendo los textos ahí en el libro de los Hechos. Todos los lugares que Pablo visitó y fue a predicar el evangelio a los gentiles, porque Dios lo llamó a predicar a los gentiles, a enseñarle que la predicación de Jesucristo, que el evangelio de Jesucristo era no solo para los judíos, también era para los gentiles, que somos nosotros. Y gloria a Dios por la vida de Pablo. Gloria a Dios porque un hombre decidió, aun cuando fue cegado y tirado del caballo, pudo haber decidido lo que él quisiera. ¿Cuántas veces Pablo pudo haber decaído? ¿Cuántas veces Pablo pudo haber tirado la toalla? Muchos hemos estado casi tirando la toalla, pero no lo hemos hecho. Pero hay muchos que hace rato que tiraron la toalla. Hace tanto tiempo que tiraron la toalla, que la toalla como que hasta el viento se la ha movido para poderla recoger. Pablo sufrió latigazo. Dice en verdad que recibió 39 latigazos más uno. Hasta en eso se cuidó, porque Jesús recibió 40. No se quiso comparar. Recibió cárcel. Lo amarraron en el cepo. El cepo era en el patio, agua, sol y sereno. Burla. Quisieron matarlo. Lo acusaron de todo, pero siguió predicando el evangelio de Jesucristo, porque sabía que era su tiempo. Dile a que tú a tu lado tienes que saber cuál es tu tiempo. Predicó el evangelio, dice Primera de Corintios 9:16. Mira cómo habla Pablo en Primera de Corintios 9:16. A buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia.
Pero Pablo no lo estaba haciendo por dolor. Pablo no era una carga para él servir a Cristo. Él sabía que era su tiempo. Cuando tú sabes que es tu tiempo, servirle a Dios no es una carga. Servirle a Dios tú no se lo vas a contabilizar. Servirle a Dios lo vas a hacer con agrado, con amor, con esfuerzo. Le vas a dar lo mejor de ti. Vas a querer ir una milla más. Y vas a dejar de quejarte y de estar contabilizándole el tiempo a Dios. Dios, yo te hago esto. Dios, yo busco esto. Dios, yo uso este. Y tengo que trabajar el lunes. Y tengo que trabajar el martes. Y voy el esto. Y voy aquello. Queje de contabilizarle a Dios. Si Dios empieza a contabilizarte, ¿cuántas cosas te quitaría? Hello. Dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 12. Le doy gracias a Dios, Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Escúcheme bien, que le voy a ver unos cuantos versos acá. Él me consideró digno de confianza. ¿Te sientes digno de confianza de Jesús? Digno de confianza para llevar su evangelio. Digno de confianza para ministrar su adoración. Digno de confianza para hablarle a otro de las verdades de Dios. ¿Te sientes digno de confianza? Y yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo hace que tú no le dices a alguien de las maravillas de Dios? No me tienen que decir, algunos dirán, pastor, ayer mismo estaba yo hablando de eso. En mi trabajo todos los días yo le hablo a alguien. Pero habrá algunos que no podrán decir eso. ¿Cuánto haces que no le predicas a alguien del evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto hace que no le dices a alguien, Jesucristo te ama y puede cambiar tu vida? Probablemente al lado de usted había alguien que se pensaba suicidar y usted no le entregó una palabra. O alguien que necesitaba una esperanza y usted no le entregó una palabra. Y dice él que me consideró digno de confianza y me asignó para servirlo. Dice el 13, a pesar de lo que yo antes blasfemaba, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, a pesar de cuán metido en el lago cenagoso estuvimos, a pesar de los pecados que tú sabes y que yo sé y que nosotros sabemos y que tal diablo lo sabe que tuvimos y que hicimos. Y el Señor nos rescató, nos limpió, nos salvó y nos sentó en lugares celestiales, como dice su palabra. Y nos llamó su hermano. Dice en la palabra, ¿quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Ustedes, lo que hacen la voluntad de mi Padre, son mi Padre, mis hermanos. Hello, esa atadura. Ustedes, lo que hacen la voluntad de mi Padre, son mis hermanos, son mi Padre y es mis hermanos. Así que decimos que somos herederos con Cristo porque somos sus hermanos. Porque es lo que me dice la palabra, ¿no es así? ¿No es lo que me enseña la palabra? Dice, a ellos que me diste, a todos, no quiero que se pierda ninguno de ellos. Y también dijo, no lo quites del mundo, sino guárdalos de él. Esos son mis hermanos, los que te aman, los que me recibieron a mí, que te recibieron a ti, mi Padre. Pero solo aquellos que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos. Aquellos que obedecen son mis hermanos, es mi padre y es mi madre. En mi insolencia, dice Pablo, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. ¿Están aquí conmigo? La siguiente declaración, verso 15, es digna de confianza y todos deberían aceptarla, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos.
Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. ¿Sabe lo que te está diciendo Pablo? No importa qué tan bajo tú hayas caído, no importa qué tan pecado tú tengas, no importa qué tan enlodado esté tu vida. Como tuvo misericordia de mí, dice Pablo, también tiene misericordia de ti. Como me perdonó a mí, también te perdona a ti. Porque hay gente que no viene a Cristo porque cree que no merece ser perdonado. Tiene que perdonarse y decir, es verdad que he fallado, es verdad que he pecado, es verdad que he hecho cosas malas. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios con su mano extendida. Hay un Dios que me perdona. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que quiere cambiar mi vida. Hay un Dios que me dice, este es tu tiempo para tomar una decisión. Este es tu tiempo para cambiar tu vida. Este es tu tiempo para hacer cosas nuevas en Dios. Si se lo va a dar, dáselo de verdad, porque este es el tiempo de hacerlo, hermano. Cosa que Pablo habló que ojos humanos no pudieron ver, ni pudo bajar a corazón de hombre, que tuvieron que venir del cielo. Esas son las revelaciones que Pablo nos hace en sus cartas. Y en el libro de Romanos nos enseña a vivir. Nos enseña a comportarnos como es debido para poder seguir recibiendo todo lo que hay en Hebreo, lo que hay en Gálatas, lo que hay en Efesios, lo que hay en Filipenses, en Tesalonicenses, en Primera y Segunda de Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que formarnos a la manera de Dios. Y la manera de Dios es diferente a la manera que estamos acostumbrados. Porque Pablo nos enseña a controlar nuestras emociones, nos enseña a controlar nuestra boca, enseña a controlar nuestros pensamientos, nos enseña a tener dominio propio. Porque tu llamado está ligado a tu tiempo. Hay gente que tiene llamado, ¿sí? Todos tenemos un llamado. Muchos lo han entendido, pero está ligado a tu tiempo. Tú no puedes dejar que tu llamado se quede ahí para el tiempo que tú quieras. Este es tu tiempo de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero este es tu tiempo para hacer cumplir el llamado que Dios te ha entregado. En una ocasión recuerdo que predicamos, vamos a ser llamados, y Dios le decía a la gente, saca el llamado de la gaveta, saca el llamado del cajón donde lo metiste. Saca el llamado del lugar, del estante que lo pusiste. Es más, hay gente que pone su llamado en otra persona. Porque hago conforme a lo que tú me digas. Si me criticaste, si entendiste que eso no era mi llamado, o dijiste una de esas apagafuegos que sabe hacer la gente. Porque lo que hay en la boca son apagafuegos. El fuego de Dios lo apagan con una sola palabra. Son apagasueños. Y cuando tú dejas que alguien apague el sueño de Dios en tu vida, tú le estás entregando tu llamado. Hello. Si hay alguien aquí que te apagó el llamado, que te apagó el sueño de Dios en tu vida, no importa si fue aquí, si fue en el trabajo, tú le entregaste tu llamado, ve, búscalo y quítaselo. Y dile, no es lo que tú piensas ni lo que tú creas, es lo que yo soy en Dios. A mí no me importa lo que tú pienses, a mí no me importa lo que tú creas. Yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que seguir el llamado, yo tengo que hacer para lo que Dios me llamó y me estableció en esta tierra. Aunque a alguien no le guste, aunque a alguien no le parezca. Porque soy yo que voy a dar cuenta a Dios, no el otro. Así que cuídate de los apagasueños, cuídate de los que hablan y usan sus palabras en vez de predicar el evangelio en contradecir lo que Dios ha dicho de tu vida. Por eso hasta que tenemos que guardar en secreto los sueños de Dios en nuestras vidas, porque hay demasiada gente incrédula del otro. ¿No entienden eso? Hay gente que son muy incrédulos. Creen en Dios, pero no creen en tu llamado. Creen en Dios, pero no creen lo que Dios está haciendo contigo. Ay, pero este sí le habla a Dios.
Procura tú que te hable a ti. ¿Quién dijo que Dios no habla? Desarrolle su oído y su espíritu para oír la voz de Dios. En lo simple. Tuve una experiencia el sábado en la noche. Me parece que fue, no mentira, el viernes en la noche. Estaba preparando un batidor. Un batidor es una cosa de madera y uno le pone una tela donde se convierte en un lienzo para hacer una pintura. Y eso hay que extenderlo. Ya yo lo había hecho antes, se usa una grapadora, pero este era demasiado grande, tenía 50 o tiene 50 pulgadas de ancho. Y yo con entusiasmo empecé, como lo hacía antes, pero me di cuenta que era demasiado difícil. Y dije, ay Dios mío, yo tenía que buscar a alguien que estaba sola, me extendiera esto. Pero seguí, hice la primera, menos de la mitad. Y dije, pero es que yo no voy a poder. Las manos me dolían, la grapadora era muy pesada y la madera era muy resistente. Y yo decía, Señor, pero mándame tus ángeles, tú sabes, que me ayuden, ángeles que sepan de esto. Y ahí seguía. Y yo decía, créame hermano, mire, me estaba dando por vencida, que soy demasiado vencida. Yo no me doy por vencida fácilmente. Y seguía ahí. Y yo decía, pero Señor, pero Espíritu Santo, no lo voy a lograr, es demasiado. Y esa voz me decía, sigue adelante, no te rinda, que lo vas a lograr. Y yo decía, sí, pero mándeme más ángeles. Y seguía ahí jalando y poniendo grapa y jalando. Eso tiene que quedar así, bien extendido, como una tambora. Y entonces la tela estaba arrugada y ya yo la había planchado por parte. Entonces no me estiraba donde estaba muy arrugada. Y yo, Padre, pero no voy a poder. Y esa voz suave me decía, tranquila, sigue adelante, que lo vas a lograr. Te queda poco, vamos, sigue adelante. Eso, solamente eso. Ya la espalda la tenía partida en doble, de verdad que me dolía la espalda, era demasiado fuerte. Y esa voz me decía, sigue adelante, que lo vas a lograr. Y como que ya voy por la más de la mitad de los finales, y entonces le truje, ¿y qué pienso? Y créame, el Espíritu Santo fue que lo hizo. Yo no pude haberlo logrado. Te lo aseguro. Fue como que mi mano agarró una botella de agua que tenía, le eché agua a las arrugas de la tela y le pasaba la mano y así se iban. Y seguí estirando y cuando yo vi que terminé dije, no puede ser. Yo no lo iba a lograr nunca. Créame que no lo iba a lograr. Pero cuando usted aprende a oír esa voz suave, firme, que te empuja, que te da la fuerza, que te da el valor, tú continúas. Y yo sentía que no solamente me lo decía para que terminara el batidor, también me lo estaba diciendo a mi propia vida. Sigue adelante, que lo vas a lograr. No te canses, no te rinda. Aleluya. Y eso es lo que usted tiene que aprender, a escuchar la voz de Dios. Porque Dios está en lo más simple. Dios está en lo más simple, mi hermano. Así que deje de estar hablando disparate. Ay, que esta gente que tanto que oyen la voz de Dios, que Dios le habló. Si a usted no le habló, es su problema. Deje que al otro le hable. Sí, porque son gente que ni hacen ni dejan hacer. Métase con Dios. Hable con Él, tenga conversatorio con Él. Y te das cuenta cómo va a desarrollar tu vida en Dios. Y a veces cuando las cosas no te salen y te salen como que al final te pone difícil, es porque pedimos los ángeles tarde y lo pedimos cuando estamos en apuro. Ya Él me lo dijo. Lo que le estoy diciendo lo digo porque a mí también me dan mis pecosones. Dice que tú lo llamas después que tiene el apuro, llámalo desde el principio. Pídelo, porque no es llamarlo, es pedirlo. Pídelo del principio, no lo pide cuando ya tenga apuro. Porque cuando tú empiezas a hacer algo, un proyecto de Dios, tienes una idea, estás pensando en hacer algo y estás buscando opinión. La primera opinión que tienes que buscar es la de Dios. Y entonces empiezas a recibir el diseño de Dios. Amén. Así que tu llamado está ligado a tu tiempo. Porque no puedes seguir dejando esperar a Dios. Hay gente que está dejando esperar a Dios. Pero señores, por Dios, ¿usted me entiende eso? Gente que está dejando a Dios esperando.
Pero qué falta de todo es esto. Dios, tú tienes un llamado y tienes a Dios esperándote. Eres tú que tienes que esperar el Cairo de Dios. El tiempo de Dios, no el esperarte a ti. Hello. Y cuando tú lo dejas esperando y cuando quiere venir, ya ha pasado el tiempo. Dice en Primera de Samuel capítulo 16, en el verso 1b, o sea, la parte B del verso 1 del capítulo 16 de Primera de Samuel, fue lo que Dios le dijo a Samuel. Te lo dije ahorita y te lo quiero leer textualmente. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto rey. Cuando tú no quieres, Dios va a proveerse de otro. Pero cuando tú no quieres hacerlo, Dios se va a proveer de otro. Por eso yo le digo a la gente, es tu tiempo para hacer lo que Dios quiere hacerlo. Pero si tú no quieres hacerlo, mi hermano, no lo haga, no es obligado. Hazlo por amor y compasión. Porque si tú dejas de hacerlo, Dios va a traer otro ministro. Dios va a traer otro músico. Dios va a traer lo que necesitamos. Si tú no quieres hacerlo, simplemente di, yo no quiero hacerlo y déjalo. Dios te llamó a predicar, tú no lo quieres hacer, pues deja que otro lo haga, porque Él se va a proveer de otro para que lo haga. Ahora, yo no sé qué va a pasar contigo. Dice que Primera de Samuel, verso 16, capítulo 16, verso 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, escúchame bien, Samuel ya tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente: y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de este día. ¿Qué pasó con David? Que el Espíritu de Dios vino sobre él a partir de ese día. Pero todavía no era el tiempo de David. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, las cosas tienen que cambiar. Y sé que la música de David tenía que ser diferente. Enfrentar a los osos y a los leones era diferente. Yo creo que David le decía, antes David se le tiraba encima con la espada a matarlo, ahora le decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Muerto cae. ¡Puf! Porque había algo diferente en él. El Espíritu, el poder del Espíritu de Dios estaba sobre él. Ya no actuaba por sus fuerzas, actuaba por la palabra de Dios. Actuaba por el poder del Espíritu Santo. Tenía que caminar diferente, ya pensaba diferente. Por eso no tuvo miedo al enfrentar al gigante, porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. Pero aún no era el tiempo. En el tiempo de Dios David entró a palacio, ¿cierto? Porque vino ese espíritu malo a Saúl. En el tiempo de Dios se convirtió en el rey, pero llegó su tiempo y David estaba preparado para eso. ¿Tú me estás entendiendo? Que tu tiempo ha llegado. Tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer. El que tiene un encuentro con el Espíritu de Dios nunca será igual. ¿Usted me está entendiendo? El que tiene un encuentro con el Espíritu de Dios nunca será igual.